Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre la estabilidad laboral reforzada para trabajadores con VIH-Sida. Este video lo desarrollamos Natalia Moncayo, Alejandra Laura Galeano y quien les habla, Juliana Vargas. Es realizado para la materia Derecho Laboral Individual dictada por la profesora Lina María Valencia del Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín. Para iniciar con este tema es vital tocar los principios del derecho laboral, los cuales velan por nuestros derechos y también algunos deberes que tenemos como empleados. Vamos a trabajar tres con la finalidad de mirar cuáles son los que protegen a los trabajadores con VIH. El primero es el principio de la estabilidad reforzada. Este principio está dictado en el artículo 53 de la Constitución Política y nos dicta que toda persona en estado vulnerable debe tener garantizado su puesto de trabajo, es decir, no lo puede perder por sus condiciones. El segundo es el principio de solidaridad. Este es desarrollado por vía jurisprudencial con la finalidad de proteger las poblaciones vulnerables. Esto nos dicta que todas las personas con estado vulnerable deben de tener un cargo o un puesto de trabajo adaptado a sus condiciones. Es decir, en este caso las personas con VIH deben de tener un cargo que se adapte a sus condiciones de salud. Además de eso, no deben de ser rechazadas por sus condiciones. El último principio es el principio a la no discriminación. Este principio nos dicta también por vía jurisprudencial que todas las personas, todos los trabajadores deben de ser aceptados sin importar su raza, sexo o religión, incluyendo también estas personas con diferentes condiciones como lo son las personas portadoras de VIH. Deben de tener un trabajo adecuado, digno y con todos los derechos y garantías que tenemos todas las personas en Colombia. Para proseguir con el tema, vamos a hablar sobre las obligaciones por parte del empleador en el marco de un vínculo laboral con una persona portadora de VIH-Sida. En primer lugar, vamos a hablar sobre la sentencia T277-2017, la cual, con el fin de materializar la estabilidad laboral reforzada de aquellas personas que, por ser portadoras de una enfermedad tan grave y catastrófica como lo es el VIH-Sida, se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Y con el fin de garantizar su permanencia en el empleo, se fijaron unas obligaciones que el empleador debe tener en cuenta para poder desvincular a un empleado que se encuentre en esta condición. En primer lugar, debe demostrar una causal de despido objetiva y en segundo lugar, debe acudir al Ministerio de Trabajo para que éste autorice la finalización del contrato laboral del trabajador portador del virus. Además, también tenemos la sentencia SU 256 de 1996, que fue mediante la cual se dio vida al principio de estabilidad laboral reforzada para los portadores de VIH-Sida. Desde allí se han venido desplegando una serie de principios que, a la luz de la Constitución, garantizan la dignidad y la igualdad de las personas, buscando así coayudar a cumplir con ese fin, que es proporcionar la permanencia del empleado en el cargo con todos sus beneficios y garantías. Para esto, la Corte impuso la obligación al empleador de aplicar el principio de solidaridad, principio que obliga al empleador el deber de extender sobre su empleado de manera proporcional a la naturaleza del caso concreto la permanencia y las garantías de un buen ambiente laboral, buscando así proteger los derechos de este sujeto de especial protección. Igualmente, este principio también se aplicó en la sentencia T554-2010, en la cual se establecieron unos criterios que el empleador debe tener en cuenta a la hora de reubicar al trabajador portador de VIH-Sida. El primero es que debe gozar de todos los beneficios que se desprenden de la ejecución de su trabajo. El segundo es permanecer en su cargo mientras no se configure una causal objetiva que justifique su vinculación. El tercero es desempeñar trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud, que le permitan acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia. En cuarto, tenemos observar su reubicación laboral en un trabajo que tenga los mismos o mayores beneficios laborales al cargo que ocupaba antes, lo que significa que de ninguna manera el nuevo cargo podrá derivar en la violación de su dignidad o en la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital. El quinto es recibir la capacitación necesaria para el adecuado desempeño de sus nuevas funciones.
Y el sexto es obtener de su empleador la información necesaria en caso de que su reubicación no sea posible, a fin de que pueda formularle las soluciones que estime convenientes. Yo les voy a hablar de los eximentes que tienen los empleadores al momento de adquirir responsabilidades con trabajadores portadores del virus VIH y SIDA. Empiezo hablando de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, quien se pronuncia al respecto de la estabilidad laboral reforzada para personas portadoras del virus, y lo que buscan es la estabilidad y la no discriminación en todos los ámbitos de su vida. Puntualmente en la parte laboral, en este caso, la Corte se pronuncia y dice que los trabajadores, no importa si son públicos o privados, no están obligados a hablar de su condición con su empleador, pero que si así lo deciden, el empleador no puede tomar esto como una causal de despido. Aún así, también están obligados a demostrar su condición como que sí son portadores del virus, porque en dado caso que su contrato se ha terminado y no estén de acuerdo, entonces ellos puedan probar que se les está vulnerando como el derecho a la estabilidad laboral. De no ser así, de no ser comprobado pues que son portadores, se puede dar por terminado el contrato y se da por hecho que no hay vulneración de derechos. Bueno, por otro lado, la Corte Constitucional, al igual que la normativa nacional e internacional, buscan la protección de estas personas. Entonces, el empleador debe garantizar como el acceso fácil y oportuno a la salud. Debe garantizar que las personas tengan sus medicamentos. Son de alto costo y no lo podrían hacer particular. Entonces, el empleador debe garantizar, entre otras cosas, la oportuna vinculación a la salud de su empleado portador del virus. Aún así, existen unos eximentes de responsabilidad, los cuales también tienen unos requisitos que son la autorización siempre del Ministerio de Trabajo y una causa justa para despedir al empleador. Esto lo que genera es que los exime de un pago de indemnización de 180 días de salario. La Corte se pronuncia con unas sentencias para estos eximentes. La primera es la sentencia T703 del 2009, que habla de que cuando la vacante es por mérito, el empleador no está obligado a contratar a una persona portadora del virus. Otra sentencia es la 273 también del 2009. Entonces habla de que cuando los contratos son a término fijo o por obra labor y ya el empleador debe darlo por terminado, debe justificar la razón de la terminación del contrato y debe demostrar la reestructuración de su personal. Solo así puede terminar el contrato de una persona portadora del virus y con permiso del Ministerio de Trabajo. Está también la sentencia T513 del 2015, que habla de la obligación que tiene el empleado a demostrar su condición al momento de sentir que se le están vulnerando sus derechos. Entonces tiene el derecho y la obligación de demostrarlo, o sea, tiene que hacerlo así. Está la sentencia T277 del 2017, la que garantiza que el empleador lo tenga vinculado a salud y bueno, lo que ya dije anteriormente, para que la persona portadora del virus sea oportunamente tratada en el caso que lo necesite. Todo esto está establecido y estipulado en la Ley 361 del 97 en el artículo 26. Seguimos con las obligaciones del empleado. Gracias. Obligaciones por parte del empleado portador de VIH-Sida. En el 2010, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo,
adoptó una norma internacional del trabajo para orientar las respuestas legales y políticas al VIH-Sida en el mundo del trabajo. La recomendación del VIH y el SIDA es un instrumento internacional de derechos humanos que establece los principios fundamentales para la prevención y el tratamiento del VIH, la cual protege los derechos laborales de las personas que viven con esta enfermedad o también están afectadas por ella. Con esto hacemos entender que la persona portador del VIH-Sida en el ámbito laboral tiene unas obligaciones y derechos, las cuales son: primero hablaremos sobre las obligaciones por parte del empleador. Primero, se debería reconocer y reforzar la participación y el compromiso de los trabajadores en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de nivel nacional en el lugar del trabajo. Segundo, los trabajadores deberían beneficiarse de programas destinados a prevenir los riesgos específicos de transmisión del VIH relacionados con el trabajo y de las enfermedades transmitibles conexas, la cual está la tuberculosis. Tercero, los trabajadores, sus familias y personas a cargo de ellas deberán gozar de la protección de su vida privada, incluida la confidencialidad en relación en el VIH y el SIDA, en particular lo que se refiere a su propio estado serológico respecto del VIH. Por segunda parte, vamos a hablar sobre los derechos del empleador. Con la sentencia T513 del 2015, la Corte Constitucional se pronunció claramente velando por las garantías y la estabilidad de los trabajadores portadores de VIH-Sida. Bajo ninguna circunstancia este hecho puede ser motivo de discriminación. Por el contrario, el Estado los ha nombrado sujetos de especial protección constitucional. Con esto, la Corte ha declarado algunos derechos que debe tener en cuenta el empleador al momento que sea portador del VIH-Sida, las cuales son: la primera, el despido injustificado o también llamado la estabilidad laboral reforzada, la cual, con este término, el ente se refiere a que en casos de despidos, los empleadores deben demostrar con efectividad la causal de su decisión ante el inspector del trabajo, y este será encargado de decir si es despedido o no. Si los requisitos o pasos anteriores no son cumplidos, el trabajador que fue despedido tiene el derecho de ser reintegrado e incluso también puede reclamar los salarios que dejó de recibir junto al monto equivalente de los aportes de seguridad social y la indemnización sancionataria. La segunda, las dificultades físicas. Perder ciertas dificultades físicas a raíz de ser una persona con VIH no debe usarse como motivo de despido. El empleador que tenga conocimiento de las circunstancias especiales y que desee despedir a dicho individuo deberá cumplir con el procedimiento legal especial establecido por los casos de despidos de personas con estabilidad laboral reforzada. Y la tercera, el acoso con relación laboral. Convivir con esta enfermedad hace parte de la esfera privada y no es información que la sociedad necesite conocer de manera legítima. Por ende, el trabajador quien decide si comparte esta información con su empleador no es obligatorio. Por nuestra parte, esa es toda la información que queríamos compartir con ustedes acerca de la estabilidad reforzada para trabajadores con VIH. De este tema hay muchísimo, de hecho se investigan, las sentencias son mucho más extensas, hay muchos más puntos que desearíamos compartir, pero pues no es el espacio. Esperamos les haya sido muy útil toda esta información, que tengan un feliz día.